Aires, mi maestro. Entonces me pasé el discurso pensando, uy, lo que va a decir mañana Zayat. Así que le doy el pase, dale. Digamos, dos aspectos. Uno es, dice mentiras, y segundo, hace dibujos en el presupuesto. Porque el presupuesto es un dibujo. Digamos, ¿quién puede pensar que de acá a fin de año vas a tener una inflación del 1,2%, que es la estimación, y del año que viene entre el 1,6 y el 1,8%? ¿Quién puede estimar que ese va a ser el dólar oficial? ¿Quién puede estimar que la inflación va a ser del 18%? Y es parte de esos dibujos y esos trucos que se hacen en todo presupuesto, es que vos subestimás la inflación va a ser más alta, vas a tener más recursos, y entonces este es el juego. También miente con el tema del déficit, el déficit que recibió, y que además hizo todo un raconto vinculado con cuando hubo hiperinflaciones, o empezó con el Rodrigazo, después con la tablita cambiaria, después con la hiperinflación de Alfonsín y después con el estallido de la convertibilidad, planteando niveles de déficit muy elevados. Lo que él recibió, datos oficiales, es un déficit de entre el 2,5 y el 2,6%, el déficit primario, que es lo que es para comparar con los anteriores, con el Rodrigazo, con la tablita, con Alfonsín y con el estallido de la convertibilidad. O sea, ahí es un esquema que nosotros lo repetimos una y otra vez. Esto es una crisis autoinfligida. Lo que vos dijiste me parece fabuloso respecto a un núcleo central para entender lo que es el tema de que él no cree en las políticas anticíclicas. Digamos, es prehistoria de la economía. Es prehistoria de la economía. Vos mencionaste, yo también iba a traer esos dos ejemplos, lo que fue la crisis del 2008 y la de la pandemia. Hagamos un ejercicio contrafáctico que la verdad hasta me genera angustia. Si Milei hubiese estado en la pandemia o hubiese estado en el 2008, ¿qué es lo que hubiese pasado? Porque él lo que dice es, nosotros no íbamos a hacer nada, íbamos a bajar el gasto. O sea, ahí, para hacerlo más brutal y para entenderlo, es en línea con esa concepción, bueno, que muera el que tenga que morir con la pandemia. Exactamente. Eso es, digamos, para traducirlo, ¿viste? Cuando te dicen, y bueno, ¿cómo le impacta a la gente? Bueno, a la gente, para que entiendan, lo que está diciendo Milei es que si hay una crisis, morite. Digamos, sálvese quien pueda. Esto es la pandemia. Y si vas al 2008, morite de hambre. No vamos a hacer nada, no vamos a hacer ninguna política de contención, de protección y de frenar la crisis. Pero te voy a remitir a lo que, por eso digo que es tan de prehistoria a nivel económico, que no conoce la historia o se revela con la historia, que una de las depresiones más estudiadas del mundo, ¿cuál fue? La del 29 y la del 30, ¿no? Y que después, para el problema existencial de Milei, hubo ahí un economista, John Maynard Keynes, que dijo, bueno, a ver cómo salimos de esta depresión. Y ahí es donde aparecen las políticas expansivas y Keynes. Bueno, pero ¿cómo es que se agudiza la depresión en Estados Unidos? Con lo que estuvo diciendo Milei. El Estado no entra. En ese momento estaba Hoover como presidente y después tenías un secretario del Tesoro, que además era banquero. Dice, nosotros no nos metemos y subimos la tasa de interés. Bueno, lo que provocó fue un desastre de proporción. Entra en depresión ahí. En depresión, pero además se extiende durante 4, 5, 6 años y se extiende al mundo. Digamos, un desastre. Digamos, ya está estudiado, Milei. Ya está estudiado que lo que estás diciendo quedó fuera de registro en todos los países. De derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, ortodoxo, heterodoxo. Digamos, es como que es fuera... es anticiencia, digamos. Es antihistoria, yo diría, porque ya no es revisionista, es negacionista de la historia. Claro, entonces vos agarrás y decís, ¿cómo va a decir eso? Entonces uno dice, ¿es ignorante? Bueno, qué sé yo, digamos, ignora la historia. Ahora bien, eso es parte de una construcción teórica que es vieja, que quedó anacrónica. Y él dice, argentinos, nosotros vamos a pasar con este experimento. Mamita querida. Pero además no es un experimento, o sea, vos que conocés más historia económica que yo, ya se hizo varias veces. O sea, esto que me dice, voy a hacer algo nuevo que nunca se hizo y por eso en 120 años nunca funcionó. O sea, yo hace un rato me acordé de dos.
Nicolás Avellaneda dijo lo mismo que Milei ayer. Milei ayer que dijo, pase lo que pase voy a pagar la deuda. ¿Sí? No me importa ningún dato más. Sí. Nicolás Avellaneda en el libro de Sonceras de Jaureche dice, pagaré ahorrando sobre el hambre y la sed de los argentinos. Sí. Claro. Es la soncera número 31. Lo dijo en el 1890, ¿no? Y lo mismo dijo Martínez de Oz, no tan atrás. O sea, es la tercera vez que hacen esto. Vos sabés que además, cuando vos agudizás la recesión, cuando un gobierno hace más ajustes frente a una recesión, lo que hacen los contribuyentes es financiarse con los impuestos. Entonces no solo cae la recaudación porque cae la actividad, sino que cae más la recaudación que la actividad. Porque vos decís, mirá, pago los sueldos y no pago los impuestos. Pago la luz porque si me cortan la luz y no pago los impuestos. Es decir, él entraría en un círculo vicioso el que no sale más. No. Entonces, si va a hacer lo que dijo ayer... Lo que el 2025 va a ser una cosa... Ahora, guarda con el dramática. sufrimiento de la gente. Sí, obvio. ¿Quién puede pagar? Los que me están escuchando y me vienen contando y mostrando facturas que les venía 20 lucas de electricidad y ahora le viene 120. Bueno, él acaba de decir anoche que el año que viene vas a pagar 240 de electricidad. Como mínimo, te diré. Claro, Roberto, porque como mínimo. los subsidios cada vez son más grandes. Y hay que ver cómo es la evolución del dólar. Digamos, con la evolución del dólar también después se traslada a las tarifas. ¿Qué es lo que pasa con los precios internacionales de la energía? Como mínimo lo que está diciendo, que ya es dramático. Lo repito, ¿no? Con lo que dijo ayer Milei, el año que viene vas a pagar el doble de electricidad, el doble de agua, el doble de gas, el doble de transporte que lo que estás pagando ahora, que no podés pagar, como mínimo. ¿Me dejas puntualizar dos datos precisos? En general el presupuesto tiene una parte de pronóstico al que no hay que darle mucha bola, porque la verdad lo que los gobiernos vienen pronosticando no es muy relevante. No, pero esto es conceptual. Pero lo importante es lo que pretende hacer, porque ahí sí puede usar a la pecera para gestionar eso. Y lo que pretende hacer es una transferencia de ingresos extraordinaria a los sectores empresarios, porque aumenta el gasto tributario para los empresarios, o sea, aumenta la transferencia por vía de la reducción de impuestos. Aumenta la transferencia a Tierra del Fuego, al régimen de Tierra del Fuego. Hay que ver cómo le cae esto a otro sector del establishment que viene combatiendo eso. Y ahí puede tener un problema político serio, Milei, entre sus propios socios. Segundo, aumenta fuerte los beneficios impositivos a las empresas de tecnología. Ese régimen que en general queda también en foco porque es plata que se le da a los unicornios, es decir, a las empresas que se supone que son las más fuertes del ecosistema argentino hoy, ¿no? Las tecnológicas, bueno, van a tener un incremento fuerte. Y esto lo puede hacer, no es un pronóstico, es lo que él decide hacer. Claro. Esto pasa de 3,48 a 3,54% del Ahora, producto. dentro de un rato, cuando lleguemos a las encuestas, vamos a ver que lo está pagando, que ya empezó a pagar el Bueno, costo. y después, los subsidios, lo que vos decís, cae muy abruptamente, casi a cero, los Casi a subsidios cero. a energía. Por lo tanto... Y a transporte, son los dos que caen mucho. Bueno, en la por lo grilla. tanto, si la pretensión del gobierno es obtener ingresos en dólares por vía del aumento de las exportaciones, que es lo que prevé el presupuesto, que va a haber un aumento del ingreso significativo por exportaciones, es porque o aumentan las alícuotas de retenciones, cosa que le puede generar también un problema político serio, o porque tiene previsto Un boom de exportaciones. permitir el precio pleno internacional. Si permite el precio pleno, ¿cuánto vamos a pagar la nafta? Aumentan las exportaciones, aumentan las importaciones, pero la balanza comercial baja Claro. del 2024 del 2025 al 2024. Esto está en el presupuesto. Es por precio. ¿Me permitís poner el tape 2? Sí, y sí, seguimos para entrar en el tema de lo que propone Milei. Este proyecto de presupuesto que estamos presentando hoy aquí tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico. Esto significa que, independientemente de qué ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público nacional estará equilibrado. Este es terrible, porque el tipo está diciendo que no importa si hay una guerra, si hay una pandemia, lo que sea, nosotros vamos a tener déficit cero. No tiene... Ni siquiera lo logra, aunque lo quiera hacer no lo puede lograr, pero además no tiene sentido. Hay un metamensaje ahí, que es en línea con lo que nosotros estamos hablando respecto a un ajuste infernal, también antes lo mencionó. El metamensaje es que no tiene la plata para pagar la deuda. Claro. Esto, digamos, no tiene la plata, entonces le dice a los acreedores locales, internacionales, yo voy a hacer todo para pagar la deuda. Pero el mensaje, que también el mercado lo lee, no tenés la plata.
Claro. No tenés los dólares. Esto es lo que quiero decir. Está como diciendo lo mismo que metamensaje. Avellaneda, ¿no? Exacto. Aunque los tenga que matar a todos. Claro, pero que no lo tiene. No lo Esto es lo que tiene, no lo tiene. yo avanzo. Digamos, él dice, yo voy a ajustar todo para pagarte. Es lo que dice. Pero entonces, ¿por qué tenés que ajustar todo para pagarte? Porque no la tenés. Claro. Y además, algo que dijo Cande recién, va a ajustar en pesos. Sí. Tiene que pagar dólares. Sí. O sea que no va a tener dólares. No. Pero en todo caso ahí... Si él baja el riesgo país, si lo lograra, por Eso eso es lo está que luchando, apunta. Es él el- renegocia, hace rollover por la deuda privada. Claro, el metamensaje ahí va, es decir, él apunta a que conseguir la refinanciación de la deuda. Sí. Esto es, digamos, esta es la gran apuesta. Y- Todo el pleno es decir, bueno, ven, yo les voy a pagar, compren los bonos, porque esos bonos van a ser honrados. Pero- Entonces, baja el riesgo Porque país. eso es lo que permite rolear la deuda del año que Entonces, baja viene. el riesgo país, entonces, bueno, entonces entra en Y esa si no hay bicicleta. presupuesto, sería la primera vez en la historia, ¿no? 2 años sin presupuesto. Sí, serían 2 años sin presupuesto. Y Eso que- es un debate que yo todavía estoy peleando internamente. A si, ver, ¿por que qué? si hay que aprobárselo o no. ¿Por qué? Y porque si se lo aprobás, bueno, aprobáselo, te das cuenta. Porque si él no se lo si no se lo aprobás, Hace lo que quiere. es víctima, se da cuenta la casta. Yo tengo los dos argumentos que Sí, tengo. sí, sí, Tengo es el una- diablo y el angelito. Claro. Es, si no se lo aprobás, él es víctima. Y bueno, yo no pude hacerlo Sí. y tuve que extender el presupuesto, hice lo posible, la casta, etcétera, es víctima. Si finalmente lo aprobás, va a ser tal el desastre y bueno, acá tenés, Claro, esta es pero, la él va a decir- muestra. pero por ejemplo, si se lo aprobás, él puede decir, yo dije que iba a ajustar cualquier partida para pagar deuda y ustedes me lo votaron. Sí, pero es un fracaso estrepitoso, digamos. ¿Eso es lo que pensás que eso le puede salir bien? No, yo Bueno, creo que, entonces si yo no creo sale que le va bien, a bueno, salir mal todo. y fracasá que con va- la tuya. Hay Esto mucha- es lo que me dice acá. Claro, no, sí. El problema es el diputado Zayat. Se basa mucho en mentiras, ¿no? Fíjate, Claro, en el 10, él dice que Argentina es el que tiene la carga tributaria más alta del mundo. Y la verdad que, no sé, Europa Occidental, por poner un ejemplo, todos los países de Europa Occidental, Canadá, Australia, hay un montón, ponelo el 10, a ver. En Argentina más impuestos no puede haber. Es el país con mayor cantidad de impuestos del mundo. Y si a eso le sumamos que el 50% de la actividad económica es informal, la presión impositiva formal en Argentina ronda el 60%. Un verdadero disparate para un país que necesita desesperadamente acumular capital. Una vez descartada la posibilidad de subir impuestos, la otra forma de solventar el déficit es con deuda, es decir, cargándole a las generaciones futuras el despilfarro de hoy. Esto no es otra cosa que entregar en el altar del populismo la vida de nuestros jóvenes, es decir, implica el exterminio de las generaciones futuras, quien hoy ya en un 70% son pobres. Varias veces le habló a los jóvenes. Sí. Sí. O sea, no- Los no- jóvenes que aparentemente están un poco- No desde el lado no, del- no están muy contentos con él. De ¿no? las necesidades, sí desde el lado de apelar, ¿no? Claro. Estamos garantizando su futuro, estamos garantizando que haya un futuro para ustedes. Pero se va desconectando, ¿no? Lo que él dice de las necesidades de la gente. Alfredo, te dejo para que sigas. Hay un aspecto que es interesante también antes, Adrián, habías mencionado. No baja las retenciones. No, no. Entonces, anda a ver qué es lo que va a pensar el Vos sabés campo. que Dice que él aumentaron, estuvo negociando un precio del dólar con el campo y abruptamente, o sea, Caputo estuvo negociando y abruptamente Milei le suspendió la negociación. Ahí en el... Si no, digamos, acá Sí. hay un punto que va a empezar a emparentarse con lo político. Digamos, hay un sector de la fracción del capital muy importante, que es el sector agropecuario, que apoya a Milei en términos políticos y términos ideológicos. Pero ahora viene el tema de los negocios y de la plata. Él está diciendo no baja la Eso- retención, incluso, disculpa, Sí. aumenta. Si vos ves la evolución respecto al Producto Interno Bruto, aumenta. ¿Cómo va a ser el tema de ese aumento? Es porque pensará que los precios internacionales suben. Esto es una hipótesis. Hacer un presupuesto pensando que va a subir Bueno, el precio en Chicago es por raro, eso. ¿no? Pero Entonces- por eso, una pregunta. El cuadro de impuestos, que es cómo va a recaudar Milei, dice que va a aumentar un 100% los ingresos por exportaciones. Sí. O sea, por las... Porque aumenta la cantidad, Sí. aumenta precios. Pero ¿alguien le va a exportar más a este dólar? No, bueno, él está pensando en el sector hidrocarburos, sí, agropecuario claro. y No, No, por eso hidrocarburos. pero ahí agropecuario. no tenés muchas retenciones. No tenés, ahí. por eso. No, Hay